Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico que en el Nuevo Testamento es muy importante para todos nosotros los cristianos. Su nombre es Pablo, su verdadero nombre en hebreo es Saulo. Hablaremos de él y de sus cartas que él envió. Para dar inicio a la explicación de Pablo, pues quiero informarles a ustedes que Pablo era de Tarso, allá nació. Y nació aproximadamente en el año 5. No se tiene bien la cifra o el dato, pero nació aproximadamente en el año 5 de la era cristiana. Eh, Era en Tarso de Cilicia, en donde nace Pablo, su nombre es Saulo, y que se denomina que fue apóstol de los gentiles. Un apóstol es aquel que ha sido enviado. Él es fundador de muchas comunidades cristianas, lo vamos a ver aquí adelante, y en varios lugares importantes de aquel entonces, de aquellas regiones, Pablo se dedicó a predicar la doctrina cristiana. Debemos de recordar que Pablo fue perseguidor de los cristianos y le comunicaba a los soldados del Sanedrín en donde se ocultaban los primeros cristianos, y muchos le temían porque sabían que era de nacionalidad romana Pablo, y los de la ciudadanía romana pues sabían que Pablo les estaba aportando bastante al informarles en dónde se estaban escondiendo los cristianos, e iban y los apresaban, los metían a la cárcel, algunos hasta los mataban, a otros solamente los martirizaban. Y por eso es que Pablo, cuando es convertido por nuestro Señor Jesucristo, que se le aparece en el camino y le dice que por qué persigues, y lo deja ciego, y le dice que ahora él va a tener que llevar la palabra de Dios, la palabra de la doctrina que él había enseñado a diferentes lugares, a diferentes comunidades. Y es así como Pablo pues se convierte directamente de nuestro Señor Jesucristo. Para esto pues quiero que ustedes hagan un análisis, y si Jesucristo nació en el año 0 y Pablo nació 5 años después, aproximadamente, un poco más, a lo mejor eran 6, 7, 8 años, no se tiene el dato correcto. Entonces estamos hablando que cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 33 años, aproximadamente, Pablo tendría unos 28 años. Era un joven preparado, tenía conocimiento amplio y preciso, no solamente del idioma hebreo, porque él era judío, con nacionalidad romana, y conocía perfectamente el romano y conocía perfectamente el griego. Era una persona preparada, no era una persona ignorante. Y de hecho por eso es que a él se le facilitó el poder ir a predicar a diferentes lugares, porque los idiomas que él manejaba pues se manejaban en ese entonces en esas regiones. Él se dedicaba a hacer y construir casas de campaña para todas aquellas personas que andaban en las caravanas, aquellas personas que vivían no dentro de las ciudades, sino afuera de las ciudades, porque no crean que la gente dormía a la intemperie, pues se metía en sus casas de campaña. Y Pablo a eso se dedicaba, las hacía y las comerciaba. Ese era uno de sus negocios que él hacía. Vemos entonces que Pablo tiene una participación muy exhaustiva en todo el desarrollo de la doctrina cristiana, después de que nuestro Señor Jesucristo lo escoge para que pueda llevar la palabra de Dios a las demás comunidades. Y como les digo, dicen que era el apóstol, predicador para los gentiles, o sea, para todos aquellos que no eran judíos. Pues sí, porque fue a diferentes lugares. Bueno, voy a irle explicando poco a poco para que lo vayan teniendo ustedes y ya vayan teniendo su nota. Entonces se dice que era un judío y que su nombre verdadero era Saulo. También ya les acabo de mencionar que nació en Tarso. Eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 11. Era de la tribu de Benjamín. Acuérdense que había 12 tribus de descendencia de Jacob, sus 12 hijos. Él era descendiente de Benjamín. Fue criado en la observancia estricta de la ley mosaica. Tenía conocimiento de la ley mosaica, pero en su exageración. Pues porque su papá era fariseo,
O sea, ahí nos damos cuenta que pues Pablo tenía una preparación no solamente en los idiomas, no solamente en una cultura general, sino también en la cultura judía. Pues su papá era fariseo. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 6. Heredó la ciudadanía romana con todos los derechos correspondientes, y esto le sirvió en varias ocasiones en su obra misionera para poder librarse de las menciones que hacían los romanos en contra de él. Nos menciona también la historia que él se educó en Jerusalén, en la dirección o con la guía de Gamaliel. Y eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 34 al 39. Como todos los judíos, tenía su oficio. Y como ya les acabo de mencionar, pues su oficio era hacer casas de campaña. La primera noticia que tenemos de él está asociada con el martirio de Esteban. Eso está en capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Luego lo encontramos persiguiendo activamente a los cristianos, y pues las citas bíblicas se las voy a dar. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, capítulo 22, capítulo 26, y también lo tenemos en la primera carta de Corintios, capítulo 15, y en Gálatas, capítulo 1, y en la primera de Timoteo, capítulo 1. Todas esas citas bíblicas, pues las tenemos ahí para que ustedes las tomen en cuenta y puedan ustedes leer lo que estoy ahorita enunciando para ustedes. Seguimos. Entonces, su conversión se relata, la conversión de Pablo, de Saulo, se relata en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Ahí lo pueden ustedes ver. Y capítulo 22, del 1 al 16, y capítulo 26, del 1 al 20. Una vez convertido, consagra su vida al trabajo misionero entre todos los gentiles, entre toda la gente. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. También lo vemos en Gálatas, capítulo 1. Tuvo una vida bastante activa desde que se convirtió. Ya se dedicó plenamente a las cosas del Señor. Y bueno, en el Nuevo Testamento forma parte de lo más importante de la predicación, ya que tenemos 13 cartas escritas por él. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Tenemos libros históricos, un libro profético y los libros didácticos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos de los Apóstoles los denominamos que son los libros históricos. Y los 21 libros posteriores se les dice que son didácticos, excepto el Apocalipsis, el último libro que es profético. Así se le denomina dentro del estudio bíblico. Pero de esas 20 cartas que están escritas, 13 son de Pablo, porque tenemos 3 de Juan, tenemos 2 de Pedro, tenemos una de Santiago, una de Judas, ¿sí? Que no es Judas Iscariote ni Judas Tadeo, es Judas, el pariente de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ese es otro punto. Vamos a continuar informándoles a ustedes que Pedro y Pablo, pues misioneros, están llenos del Espíritu Santo y se conocen. Y son los dos fundadores de la iglesia. Aunque sabemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: yo te doy las llaves. Y le dijo: ¿me amas? 3 veces. Y le dijo que sí. Pedro dice: apacienta mis ovejas. Y lo deja como primera piedra de la iglesia. Acuérdense que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es una construcción física. A eso les decimos templos, capillas, parroquias, catedrales, basílicas, ¿no? Pero nosotros somos la iglesia viva, porque tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo desde que fuimos bautizados. Bueno, entonces, hay una alianza divina y que hace Pablo y que está en el cumplimiento de todas las condiciones que nuestro Padre Dios le propone a Pablo. Dios le prometió una larga vida a Adán, a condición de que le obediese, pero al mismo tiempo imponía una pena a la desobediencia,
Y eso pues lo tenemos ahí en el Génesis. Y también promete nuestro Padre Dios que no habrá otro diluvio universal. Y lo vemos que también hay un pacto con Abraham y la posteridad de Abraham, que le dijo que iba a tener una descendencia grandísima. Y la tuvo Abraham por medio de su hijo, el primer hijo, Ismael, que tuvo con su criada Agar, la egipcia, pero también tuvo una descendencia muy grande con su hijo Isaac, el que tuvo con su mujer Sara. Entonces, esas dos descendencias son inmensas en la actualidad. Entonces se cumplen todas las promesas que nuestro Padre Dios le ha hecho a estos patriarcas, a estos personajes bíblicos. ¿Por qué lo menciono? Porque también le hizo un pacto, una promesa a Pablo. Pero esto es en contraste en lo que pasa en el monte Sinaí, y que Dios establece con Pablo un sentido más espiritual. Y eso lo tenemos dentro de las cartas. Ahí la tenemos en la segunda de Colosenses, y también lo tenemos en Gálatas. Y bueno, entonces nos estamos dando cuenta que Pablo forma parte muy importante de esta explicación, de este mensaje de la doctrina de Cristo. Aunque él no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pues tuvo que aprender y conoció a algunos personajes importantes, en este caso a Pedro. Pero también conoció a otro personaje importante que fue Bernabé. Y bueno, pues Bernabé también le proporciona bastante información a Pablo para que tenga conocimiento de la doctrina cristiana. De hecho, nos damos cuenta que en las 13 cartas que están escritas por Pablo, se refiere mucho a nuestro Padre Dios, se refiere mucho a la ley mosaica, se refiere mucho a las costumbres judaicas, se refiere mucho a la predicación profética de todos los profetas y patriarcas, y vemos la ausencia de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Pues porque él no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Pero sí habla de que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y esto pues nos estamos dando cuenta que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la Antigua Alianza con la Nueva Alianza, la ley mosaica con la ley de nuestro Señor Jesucristo. La conecta, la comunica y la proporciona, y de esta manera el formato nuevo de evangelización, tanto para los gentiles como para los judíos, pues es una información. Lógico que había situaciones contradictorias en contra de él, lógico, porque siendo el judío, él decía que pues hay que circuncidarse o no circuncidarse, y de hecho, pues él va y le pregunta a Pedro y a los demás apóstoles que si se tienen que circuncidar la gente que está empezando a adoctrinarse, la gente que está empezando a conocer la palabra de Dios, y les dice, pues Pedro le dice que no hay una importancia en que la gente al convertirse al cristianismo, al aceptar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sea circuncidado. Y bueno, pues Pablo acepta y trata de llevar a cabo ese mandato, ¿no? Esa formalidad que antes se tenía judaicamente, que todo aquel judío pues se tenía que circuncidar a los 10 días, ¿no?, de nacido. Y si tenían que estar viviendo como judío o con los judíos, sea sirviente o un esclavo, pues se tenían que circuncidar. Y los circuncidaban, aunque eran ya grandes de edad. Pero llega un momento en que Pablo, por una necesidad, conoce a Timoteo, y Timoteo, un joven muy preparado, Pablo lo obliga y le dice que se circuncide, a pesar de que ya no había necesidad de eso. Y todo esto pues lo tenemos escrito ahí en esas 13 cartas, para que ustedes vayan leyéndolas poco a poco. ¿Cuáles son esas? Pues miren, tenemos la carta a los romanos, plenamente. Tenemos 2 cartas a los corintios. Tenemos una carta a Gálatas. Tenemos una carta a Efesios, a Éfeso, ¿verdad? Escribió a la ciudad de Éfeso. A la iglesia de Filipo, o sea, a los filipenses. A la iglesia de Colosa, que es los colosenses.
a la iglesia de Tesalónica, que son dos cartas a la iglesia de Tesalónica, que son tesalonicenses, y después le escribe a sus colaboradores, en este caso, como le estaba yo mencionando, a Timoteo, le escribe dos cartas, le escribe a Tito una carta y a Filemón. Son las 13 cartas que Pablo escribe y que le da una información a cada uno de sus colaboradores y también a cada una de estas iglesias a las que les está proporcionando una base doctrinal para que ellos prosigan su fe en Cristo Jesús. Y es importante que ustedes, por ejemplo, lo puedan ustedes leer, estudiar, para que se vayan dando cuenta de que la importancia de Pablo en su predicación es cumplir con lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros de una manera, pues quizá muy mosaica, quizá muy a la época de los patriarcas, de los profetas, pero con un tono de cristianismo, ¿sí? Y bueno, yo quisiera que podamos nosotros adentrarnos con respecto a lo que dice Pablo en una de sus lecturas para que lo tengan ustedes y lo podamos escuchar. Lo vamos a escuchar en Hechos capítulo 9 para dar inicio al conocimiento de cómo fue la conversión de Pablo. Es algo muy importante eso, ¿no? Dice así: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban junto con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. Está orando. Y en una visión ha visto a un llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén, a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse preso a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiéndolo en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Esta es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nos acabamos de dar cuenta entonces en esta lectura cómo fue la conversión de Pablo. Y pues quiero decirles a ustedes que nuestro Señor lo escogió a él, porque acuérdense que uno de sus discípulos se había tratado de ahorcar. ¿Quién fue el que se trató de ahorcar? Aunque Mateo dice que se ahorcó, pero Lucas dice que murió no ahorcado, sino que se rompió la rama y al caer se mató del accidente. O sea que ni Dios mismo lo dejó que cumpliera con esa ironía de asesinarse, de quitarse la vida ahorcándose. Y estamos hablando de Judas Iscariote. No era su apellido, es que era de la ciudad de Iscariote. Bueno, entonces, pues, como faltaba un discípulo para que fueran 12, ¿y por qué a fuerzas tenían que ser 12? Porque nuestro Señor Jesucristo les había enseñado, les había mandado a los discípulos que fueran de 2 en 2 a predicar la palabra de Dios. Y así lo hicieron durante muchos tiempos, 3 años. Y Judas Iscariote había ido a predicar la palabra de Dios, había ido y había curado gente en nombre de Dios, había sacado demonios en nombre de Dios. Y Judas Iscariote, al ver que le habían dado 30 monedas de plata por haber entregado a nuestro Señor Jesucristo, él pensó que era una reunión para limar asperezas, para poder llegar a un acuerdo y ya las cosas estuvieran bien entre nuestro Señor Jesucristo y el Sanedrín. Él nunca pensó, Judas Iscariote nunca pensó en entregar a Jesús para que lo mataran, entregar a Jesús para que lo crucificaran, en entregar a Jesús a su maestro por cambio de unas 30 monedas de plata. O sea, era muy poco dinero, ¿no? Yo hubiera pedido más. Bueno, si soy mexicano y los mexicanos somos muy dados somos muy avariciosos, ¿no? Bueno, pero no, Judas no lo hizo por eso. Judas dijo, bueno, quiero que ya la situación se lime, las asperezas, y pues él se engañó, lo engañaron, o de alguna manera equivocadamente actuó, pensando otra cosa. Y ya cuando lo detuvieron a nuestro Señor Jesucristo, pues se lo hicieron ver a él. Ahí están tus 30 monedas de plata que le dieron los sacerdotes a él. Hay una mención ahí en el Evangelio en donde nos dice precisamente que Judas Iscariote le dan a él las monedas, no las ha pedido él. Entonces, pues eso es importante que lo aclaremos. Ya veremos en algún momento la situación de cómo se suscitaron esas cosas y hablaremos también de Judas Iscariote. A lo que voy es de que entonces nuestro Señor Jesucristo elige a otro discípulo, en este caso a Pablo, que es una personalidad que domina varios idiomas, que es una personalidad que tiene cultura, que tiene preparación, que tiene la nacionalidad romana, y que pues era más difícil que lo atacaran a él. No fue imposible, pero sí lo atacaron. Y sustituye a Judas Iscariote. Ustedes me dirán, bueno, pero los discípulos habían elegido a otro discípulo, en este caso Matías, que había 2 personajes y entre esos 2 eligieron a Matías. Pues sí, esa fue la elección de los discípulos, esa fue la elección de la iglesia, el autoritarismo de la iglesia. No es que estuviera mal, ellos estaban pensando, pero acuérdense que una de las situaciones importantes que debemos de aclarar es que hay un evangelio en donde nuestro Señor Jesucristo se dirige otra vez a Jerusalén y Pedro le dice, Señor, la última vez que venimos, nos apedrearon, casi nos matan, ¿y tú quieres regresar? Los fariseos y los escribas han mandado comitivas para apedrearnos y matarnos. Y lo hicieron la última vez y casi lo logran. ¿Y tú quieres regresar a Jerusalén? No es posible eso. Y Jesús le dice, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces, muy claro, le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro que él está razonando. Sí, está bien que razone, que vea las cosas de una manera distinta, ¿no? Pero muchas veces esas formas distintas pues no son las adecuadas ni las que Dios quiere, porque se tenía que cumplir el plan divino de nuestro Padre Dios con respecto a Jesucristo. Entonces ya estaba todo planeado, estaba planeado que los romanos dieran la orden para crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ya estaba planeado que los fariseos, los escribas dieran la orden para condenar a nuestro Señor Jesucristo. Los soldados reciben órdenes y por eso ejecutan a nuestro Señor Jesucristo. Ya había el plan de que Tomás no iba a creer en nuestro Señor Jesucristo hasta no tocarlo. Ya estaba el plan de que Pedro lo iba a negar 3 veces y el gallo iba a cantar. Ya estaba planeado de que Judas Iscariote iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Todo era un plan, todo. Pero Judas Iscariote se desespera, avienta las monedas de plata en el templo,
yo no llegué a ese acuerdo con ustedes. Los sacerdotes le dicen, pues es cosa tuya, a mí nos vale gorro, ¿no? Pero si agarran las monedas y las conservan y compran un terreno que se llama el alfarero para enterrar a los que no son judíos, que andan por ahí de turistas, y si llegan a morir, pues para no enterrarlos junto a los judíos, ¿no? Porque son racistas, ¿no? ¿Cómo iba a estar un judío enterrado con un gentil que no fuera judío? ¿Verdad? Y para eso ocupan el dinero. Pero Judas se arrepiente. ¿Y qué nos pide Dios? Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿Judas se arrepintió o no se arrepintió? Pues sí, pero ya después hablaremos de Judas. Aquí lo que estamos viendo es de que nuestro Señor Jesucristo, el plan salvífico es uno. Los discípulos eligen a Matías, sí, pero nuestro Señor, nuestro Padre Dios, elige a Pablo para sustituir a Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote era una persona que tenía preparación también, tenía conocimiento de los idiomas, era una personalidad, tenía cultura, y no era gente pobre. Pero desafortunadamente su desesperación provocó que se tratara de ahorcar. Y así lo dice Lucas, uno de los evangelios. Aunque Mateo dice que sí se ahorcó, él se fue a ahorcar, pero pues Mateo no fue a investigar, en cambio Lucas sí fue a investigar. Bueno, esto lo vamos a dejar hasta ahí para que ustedes se den cuenta entonces de que Pablo se dedica a predicar. Y vemos cómo entonces Pablo se dedica a predicar en Roma, en la iglesia de Colosa, en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Corinto, y que son lugares en donde había gente de muchas nacionalidades, con otras creencias, ¿sí? Y vemos entonces que, pues Pablo, después de haber sido convertido, pues muchos no le creían, ¿no? Porque lo conocían, que andaba persiguiendo a los discípulos, a los cristianos. Y aquí lo acabamos de leer en esta lectura de Hechos de los Apóstoles número 9, en donde es el convertido. Y fíjense cómo queda 3 días ciego y se lo llevan a Damasco. Los demás escuchan la voz, pero no ven a nadie. Y supuestamente Pablo sí ve a nuestro Señor Jesucristo y lo escucha. Pero los demás no ven, nada más escuchan la voz. Y se queda 3 días ciego hasta que llega Ananías, por orden de nuestro Señor Jesucristo, y le dice a Ananías, ve y le impones las manos para que recobre la vista. Y Ananías explica al Señor, le dice, pero este fulano es un desgraciado, anda amenazando a los cristianos, vino a Damasco para tomar preso a los cristianos y llevarlos ante el Sanedrín para que sean juzgados, y muchos de ellos habían sido asesinados, ¿eh? No creen que nada más les daban 2, 3 nalgaditas, ¿eh? O 2, 3 grititos, ¿no? No, no, sí los mataban. Entonces imagínense lo que Pablo andaba haciendo. Ah, pero hoy en día es San Pablo, ¿eh? Sí, 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 San Pablo, igual que San Pedro, ¿no? También tenemos a San Pedro, ¿verdad? Y que también cometió muchos errores. Pues cometieron errores y cometieron pecados. Recuerden que los únicos que no cometieron pecado, ¿quiénes fueron? Nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el único que no cometió ningún error? ¿Ninguno? Nuestro Señor Jesucristo. Todos cometieron errores, todos. Oye, que nuestra Santísima Madre, sí. San José, sí. San Joaquín, sí. Santana, también. Los hermanos de Jesucristo, hijos de San José, también cometieron errores. Oye, todos los apóstoles cometieron errores. Todos. Pues ahí está el error de Judas Iscariote, el tratarse de ahorcar. Todos cometieron errores. Oye, y los profetas también cometieron errores. ¿Todos? Sí, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, todos. Todos. Oye, y los patriarcas también, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, todos. Sí, acuérdense de todos los hijos de Jacob que fueron y mataron a toda una población porque uno de sus príncipes de esa población, ¿eh?, había violado a la hermana de todos los hijos de Jacob, a Dina, ¿eh? Y quiso él, pues, casarse ya bien con Dina, ¿verdad? Y pues sí le autorizaron, pero los hermanos de Jacob, los hermanos, perdón, de Dina, los hijos de Jacob, se fueron y se vengaron de todos y les propusieron, si quieren ser como nosotros, se tienen que circuncidar. Y los circuncidaron y pues estaban enfermos, imagínense, después de una circuncisión de que les cortan el prepucio, pues estaban ahí recostados, estaban recuperándose y van y los matan. Todo eso está escrito ahí en el Génesis. Los invito a que lo lean, es una historia bonita. Quieren entretener, para que ya dejen de leer Lágrimas y Risas, o ya estén dejando de leer el libro vaquero, que a lo mejor ya ni existe en esta época 2021, o que ya dejen el internet, ¿no? Y en estar viendo muchos TikToks, ¿no? Porque ahora es lo que los entretiene a muchos, ¿verdad? Estar haciendo y viendo eso, pues mejor pónganse a leer algo importante. La historia es muy bonita. Si no te gusta la historia mexicana, porque sabes que son puras mentiras, bueno, pues estudia la historia de la Sagrada Escritura,
que nos da una redacción de cómo se fueron suscitando las cosas. Pero, ¿a qué voy? A que todos cometieron errores, todos. No hay alguien que digas tú, este no, este profeta no, este patriarca no, no, todos. El único que no cometió error fue nuestro Señor Jesucristo. Y los únicos que no cometieron pecado fue nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. Así, o sea, si tú eres de la vela perpetua de San José, pues te vas a enojar. Si eres de la vela perpetua de San Pedro, te vas a enojar. Y si eres de la vela perpetua de San Pablo, que ahí lo estamos ahorita viendo, pues te vas a enojar, pero pues la realidad es una. No te tapes los ojos, no te cierres los ojos, porque entonces pues no vas a entender la verdad, ¿sí? Y muchas veces nada más te quedas con lo poquito que te explican los presbíteros y los sacerdotes, y con eso te quedas, y que casi es nada, porque todo te platican, ¿sí? Pero menos la información histórica, de los libros históricos que tenemos, los libros proféticos que tenemos y los libros didácticos que tenemos. Y aquí vemos que Pablo escribe 13 libros didácticos, ¿sí? 5 a sus colaboradores, eso es muy importante que lo sepas, y 8 a las comunidades, a las 8 iglesias, ¿verdad? Que ya te las acabamos de mencionar. Bueno, entonces, eso es importante que tú lo denotas, y que el Espíritu Santo pues te guíe para que puedas ir entendiendo la palabra de Dios. Miren, aquí tenemos en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles un pasaje bíblico, le voy a dar lectura. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró varios creyentes. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo ven? Bueno, voy a seguir, perdón. Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban mensajes recibidos de Dios. Eran entre todos unos 12 hombres. Durante 3 meses Pablo estuvo yendo a la sinagoga donde anunciaba el mensaje sin ningún temor, y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los días, y así lo hizo durante 2 años. De modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor. Esta es palabra de Dios. Y bueno, pues entonces nos damos cuenta que se encontró ahí, en ese caminar, Pablo, a unos creyentes cristianos que habían sido educados y que les habían dado el bautismo Juan Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ahí se habían quedado. Y ellos mismos dijeron, pues nosotros no escuchamos nada de que el Espíritu Santo. Pues sí, el Espíritu Santo es importante. Recuerden que hoy en día vivimos la era del Espíritu Santo. Ya no vemos la era de nuestro Padre Dios, no vimos la era de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Y que mucha gente eso no lo interpreta, mucha gente eso no lo entiende. Mucha gente está totalmente ajena a que el Espíritu Santo esté en estos tiempos, sea el tiempo del Espíritu Santo. Muy poca gente. Hubo en un tiempo unas comunidades que decían somos adoradores del Espíritu Santo, somos comunidades del Espíritu Santo, y cantaban oraciones, cánticos, invocando al Espíritu Santo. Y qué bueno, pero todo eso como que se ha disminuido. Y claro, ¿por qué? Por la modernidad, por la educación que los padres han dejado a los hijos, y que muchas veces pues no les dan educación cristiana, no les dan educación de la palabra de Dios. Todas las educaciones les dan carrera, les dan un oficio, les enseñan la educación que tienen en casa, las costumbres y tradiciones de la familia. Pero si acaso, ¿verdad? Y nada más porque quieren hacer fiesta, los bautizan. Porque quieren hacer fiesta, los llevan a la confirmación.
porque quieren hacer fiesta, consiguen a los padrinos más adecuados y adinerados que paguen la fiesta y la bebida y la tragadera, y los llevan a que hagan su primera comunión. Y de ahí en fuera ya jamás se vuelven a acercar a la iglesia. Y siempre andan buscando un pretexto, ¿no? Para hacer una fiesta, ¿no? Y y ya cuando se van a casar, pues ahí viene, entonces cásense por la iglesia para que tengamos un gran festín. Y se consiguen a los padrinos que tienen mejor situación económica para que paguen todo, ¿no? Y aquí nos damos cuenta entonces que pues falta mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pues en aquel entonces, cuando Pablo llega a Éfeso y se da cuenta de que estos creyentes, que dice que eran 12, fíjense otra vez el número 12, ¿no? Igual que los 12 apóstoles, igual que las 12 tribus de Israel, se encuentra ahí con estos señores y los bautiza. Y digan que reciban el Espíritu Santo. Les impone las manos. Es muy importante denotarlo para que ustedes se den cuenta que eso es lo que hoy en la actualidad en muchas iglesias, ya hablando iglesias de institución, pues hacen eso, ¿no? Imponer las manos. En la iglesia católica, pues les imponen las manos, hasta una cachetada le dan a la persona o al niño cuando son confirmados, ¿no? Reciben el Espíritu Santo en el bautismo, pero lo confirman en el segundo sacramento, según la Iglesia Católica. En otras iglesias, pues les imponen las manos, ¿no? Dándoles a entender de que reciben el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, así tenemos varios pasajes bíblicos dentro de las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta entonces de que los Hechos de los Apóstoles nos habla, los 9 primeros capítulos nos habla mucho del trabajo de Pedro, del apóstol Pedro. Pero después del capítulo 9 en adelante, nos habla mucho de la actividad doctrinal que tiene Pablo con sus discípulos, con sus seguidores en diferentes lugares. Y ahorita como lo acabamos de ver. Y Pablo siempre anda predicando su conversión y lo vemos en el capítulo 22, en el versículo número 6, lo platica, ¿no? Porque era muy importante para él platicar eso. Acuérdense que quién fue el contacto para que Pedro y para que muchos de los discípulos y muchos cristianos creyeran en Pablo porque sabían que era una mala persona. Bernabé, ese fue el personaje idóneo para que muchos empezaran a creer en él, porque Bernabé lo reconoció, se dio cuenta y Dios lo guió a Bernabé para que llevara a Pablo a las comunidades. Y vemos como Ananías es otro personaje que Dios escoge para que Pablo recobre la vista y para que Pablo entienda que su trabajo es no perseguir a los cristianos, sino predicar la palabra de Dios. Bueno, entonces, pues les dejo esto como parte de una información y espero que ustedes pues lo estudien, lo investiguen, tengan el ánimo de leer y se vayan dando cuenta de lo que Pablo hizo en diferentes comunidades, como les menciono, allá en Roma, allá en Corinto, allá en Galacia, allá en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Colosa, y son 13, y acuérdense que hay 5, de esas 13 hay 5 que están dedicadas a sus colaboradores, en este caso a Timoteo le da 2 cartas, a Tito le da una carta, a Filemón le da otra carta, para que ustedes se den cuenta que estos personajes también son muy importantes en la predicación de la palabra de Dios. Espero que esto te anime a que pues escudriñes y leas un poquito y te acuerdes de que Pablo fue convertido, así como muchos de nosotros somos convertidos. A lo mejor tú no creías en Dios y dices, bueno, yo creo en Dios desde que me llamaron a la iglesia, yo creo en Dios desde que le pedí a Dios un milagro y me lo hizo, yo voy a la iglesia porque yo no tenía trabajo y le pedí a Dios que me consiguiera trabajo para poder tener dinero y mantener a mi familia y lo logré y por eso me acerco a la iglesia, por eso me acerco a hacer oración, por eso estoy tratando de estudiar la palabra de Dios y pues qué bueno. Acuérdense que todos nosotros tenemos que buscar al Señor. Él es lo que nos dice, que hay que estar tocando para que Él nos abra y nos esté con nosotros siempre. Él está y nuestra Santísima Madre siempre está, pero Él nos pide que nosotros nos incorporemos a Él, nos acerquemos a Él y principalmente con la oración. Ya después veremos, les digo, la biografía de Judas Iscariote para que se den cuenta que él debía de haber sido el que
evangelizar a todos esos lugares, porque también los conocía Judas Iscariote, al igual que Pablo, pero por eso el Señor convierte a Pablo para sustituir a Judas Iscariote. Y pues los discípulos escogen a Matías, ¿verdad? No erróneamente, pero pues ellos quisieron hacer esto en nombre de Dios y Dios se lo permite. No es de más un apóstol, no es malo, pero nuestro Señor escoge a Pablo para que le lleve este conocimiento a lugares muy alejados de Jerusalén, lugares en donde la gente habla otros idiomas y que la gente tiene otras creencias, otros dioses. Y ya lo vimos como pues muchos de los apóstoles en su predicación pues mueren en diferentes lugares. Unos mueren en Etiopía, otros mueren en la India, y son lugares que tienen su creencia pues totalmente de otra índole, ¿no? No creen en Dios, no creen en Cristo, no creen en el Espíritu Santo. Bueno, te dejo esto para que lo continúes tú en tu estudio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.